cifra de feminicidios, pero la cifra de violaciones es algo así como cada 4 horas violan a una mujer o niña, ¿no? Creo que muchas de las cosas que yo dije como en panorama general, ¿no? Obligación de debida diligencia, tal, ¿esto en qué se traduce cuando vas a denunciar un delito, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente pasa? Dice Catherine McKinnon que cuando una mujer denuncia la violencia sexual en su contra, que se requieren otros 3 testimonios para que le empiecen a creer, según lo cual una mujer es un cuarto de persona. Entonces, este es el panorama que tenemos y es un panorama que claramente está informado por roles de género, estereotipos de género, jerarquías basadas en género, que pues ahí nos podríamos echar otra conferencia. Mencionas lo del estándar probatorio y me parece muy importante hacer énfasis sobre ese punto, ¿no? El tema de que la declaración de la víctima es una prueba fundamental. Y eso es un estándar que dice la Corte Interamericana de manera clarísima, particularmente en las sentencias de Inés y Valentina, en donde dice la violencia sexual por su propia naturaleza no podemos esperar que haya testigos. Y nos saca un poquito de esa lógica de que, bueno, es que siempre tiene que haber testigos y si no es su palabra contra la suya. No, la palabra de ella vale. Y eso hay que considerarlo, incluso en el trabajo que hacemos aquí en el Comité de Atención a la Violencia de Género en la Ibero, retomamos este criterio. Mencionabas el caso Mariana Lima, que me parece importantísimo para las estudiantes y los estudiantes que quieran saber más de este tema. No es comercial, pero pueden tomar mi materia de justicia y género, donde estudiamos a detalle la sentencia de Mariana Lima. Mencionabas el caso Yakiri, creo que es importante hablar del caso Yakiri. Yakiri era una, bueno, es una mujer que estaba en la colonia Doctores, muy cerca y de la Procuraduría, cuando la levantan en la moto 2 sujetos y se la llevan a un hotel de paso. En el hotel de paso la violan por turnos y después de eso uno de ellos se harta y se va y el otro se queda torturándola. En determinado momento él está amenazando con un cuchillo y ella logra, ahora sí por un golpe de suerte, quitarle el cuchillo y encajárselo en el cuello. El sujeto se va y en algún momento en el transcurso a su casa donde iba a ir, muere. Entonces Yakiri sale cubierta de sangre, muerta de miedo, sin ropa, le habían quitado la ropa. Pide ayuda en el hotel y le dicen que no puede ser, se mueren de risa de ella. Y entonces consigue algo con que taparse y baja a la calle en donde se encuentran unos policías y les dice que quiere denunciar lo que le acaba de pasar. Entonces le dicen, bueno, pues en lo que vemos que ve a la Procuraduría y empieza tu procedimiento de denuncia. Resulta que cuando está denunciando, llega el hermano de este sujeto, o sea, el otro que la había violado, porque eran hermanos, perdón, quizás no fui clara, y dice, esa fue la asesina de mi hermano. Y entonces inmediatamente deja de ser víctima y se vuelve inculpada. Entonces todos los protocolos de atención, todo lo que tenía que suceder, todas las piezas que se tenían que poner para que se le atendiera como víctima de un delito sexual, no suceden, sino que inmediatamente es tratada como culpable, ¿no? Y este caso también lo llevó Ana Catiria, que es egresada de la Ibero. Ella de repente viene aquí a solicitud mía a platicarles directamente del caso. Y ella siempre dice que una mujer vale menos que un reloj. Dice, una vagina vale menos que un reloj, porque Yakiri pasó muchos días en la cárcel y más o menos por el mismo tiempo hubo un caso de un señor en Polanco que traía un reloj carísimo y en el momento que vienen a asaltarlo, él se defiende y le mete un tiro a la persona que lo asalta y él no pasó ningún día en la cárcel, él durmió calientito en su camita, ¿no? Y en cambio Yakiri
esto para decirlo es lo absurdo, ¿no? O sea, que realmente estamos en una situación en donde no es imaginario la idea, no es una exageración bajo ninguna circunstancia de que hay un problema y que hay un problema basado en género ahí. Entonces, estas mujeres que les dicen hoy feminazis tienen razón de estar enojadas. Y comparto totalmente, por favor, no usen ese término. Es un término muy desafortunado. Rescato también lo que dice sobre el metro, ¿no? Porque es algo que siempre los alumnos me dicen, pero es que es discriminatorio que haya vagones del metro para mujeres y no para hombres, ¿y por qué no hay exclusivos para hombres? A ver, estamos respondiendo a un contexto. Me encantaría que estuviéramos en un contexto en el que no se necesitara un vagón de metro especial, ¿no? Hay que responder a este contexto con una medida afirmativa, como ya decía la maestra. Todo esto para decir que realmente tenemos un problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Aquí no podemos más que esbozar algunas consideraciones. Creo que algunas de las cosas que puntualizas en cuanto a la atención inicial, en cuanto al acompañamiento adecuado, pasa mucho que les hacen pruebas periciales en psicología para acreditar que hubo un daño psicológico, porque eso es parte del tipo penal, ¿no? En esas pruebas de psicología hay una revictimización terrible, ¿no? Son horas de pruebas estandarizadas, horas y horas y horas, para que al final te digan, y me ha pasado con mujeres a quienes he acompañado, híjoles, es que estás muy loquita y entonces no sé qué parte de esto ya es tu locura normal y qué parte de esto es el daño que tuviste a raíz del delito, ¿no? Cosas así, de verdad. Entonces sí, comparto totalmente el tema de la perspectiva de género. No sé si quieras decir algo más y después abrimos un poco el… Bueno, como me invitaron para decir cosas no buenas de la Procuraduría, pero creo que hay puntos rescatables de la Fiscalía y algunas propuestas, yo quisiera como cerrar mi participación antes de darles a ustedes la posibilidad de preguntas. Creo que se ha esforzado. Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México se ha esforzado. Realmente, si a una le toca litigar en otras fiscalías de otros estados, a mí, por ejemplo, yo litigo también en Veracruz, ¿no? Particularmente en Veracruz, y bueno, es una cosa terrorífica. La infraestructura es terrorífica, los ministerios públicos son terroríficos. Bueno, creo que hay un solo perito para toda la fiscalía, ¿no? Entonces, realmente tenemos que considerar que tenemos una institución que ha tratado de fortalecer algunas, pues se ha tratado de fortalecer como institución, ¿no? Y como sistema de justicia fundamental en la Ciudad de México para que las personas tengamos acceso a la justicia. Sin embargo, a mí me gustaría tocar 4 temas en particular. ¿Qué se requiere? Bueno, primero, para que la atención a las mujeres, y esto también tiene que ver con perspectiva de género. Por eso les digo, la perspectiva de género no es una abstracción, son cosas de actuación concretas de las autoridades. Se tiene que hacer un inventario adecuado de las violencias que sufren las mujeres. Una mujer puede ir un día golpeada al hospital público, pues no sé, al hospital general, y entonces dice que se accidentó, ¿no? Y a la semana pues se vuelve a accidentar y vuelve a ir al hospital prácticamente con los mismos golpes. Y a las 2 semanas se vuelve a accidentar y otra vez se presenta al hospital con los mismos golpes. Y no hay un solo registro de las autoridades de salud que puedan llegar a determinar, sin generar imputación alguna contra nadie, el hecho de que esa mujer probablemente esté siendo violentada al interior de su familia. Porque es extraño, pues, que una mujer se tropiece 3 veces con la misma piedra, aunque a veces pase, ¿no? Entonces, hace falta un sistema de información en donde cualquier denuncia, cualquier queja, cualquier situación de salud que tenga como indicios golpes físicos o psicosociales, pues, de las mujeres, estén en un registro adecuado para que cuando las mujeres lleguen, y esto sirve para 2 cosas, para que cuando las mujeres lleguen a un hospital, ¿no?, acompañadas de su pareja, diciendo que fueron, que chocaron, pues, ¿no?, o que se cayó de las escaleras,
la gente del hospital puede abrir este registro y vea que hay un antecedente de una queja que ella puso hace 3 meses por violencia intrafamiliar, pero que decidió desistirse por miedo. Y entonces eso te da la posibilidad de una atención mucho más adecuada. Y ese registro lo tienen que coordinar interinstitucionalmente, en donde la Procuraduría, bueno, ahora Fiscalía y el Tribunal tienen que tener un papel fundamental. Segundo, respecto al personal de atención, y esto es un anuncio sobre mi organización, Instituto Mexicano, que se está haciendo pues un modelo de servicio profesional de carrera para las personas que trabajan en las fiscalías. ¿Y qué significa este servicio profesional de carrera? Bueno, pues que no sea como punible y se vaya a correr a todos los que no pasen en los exámenes, sino que efectivamente se genere continuidad del personal dentro de las fiscalías. Por ejemplo, hace rato se discutía un poco si debían de existir o no las fiscalías especializadas. A mí me parece que sí. Por muchas razones, igual por la práctica cotidiana que yo tengo en estos espacios, pero luego los rotan. Entonces ya fuiste avanzando en tu investigación con un perito o con un ministerio público y te los cambian y entonces ya no es lo mismo, ¿no? Entonces me parece que eso sirve para la continuidad de la investigación y para la profesionalización. Un tercer aspecto que me parece que la Fiscalía también debe de mejorar es en lo relativo a las órdenes de protección. Las órdenes de protección son mecanismos de emergencia, no voy a entrar ahorita, si un día quieren, pues, platicamos de este tema en una clase de la maestra. Las órdenes de protección es un mecanismo de emergencia para prevenir el riesgo de perder la vida o generar un daño a la integridad de las mujeres, que se deben de girar de manera inmediata, bajo una valoración inmediata de riesgo, y se deben de generar hasta por 60 días. ¿Qué sucede en las fiscalías? Pues que estas órdenes de protección no se emiten y no se acompañan. Entonces, ese es un mecanismo fundamental para la protección de la vida de las mujeres. Y este tipo de mecanismos, para que se den una idea, este mecanismo tiene que ver, por ejemplo, con los centros de, ¿cómo se llaman? Los refugios, ¿no? Una orden de protección puede ser sacar a la mujer de su domicilio y llevarla a un refugio para efecto de evitar una violencia mayor en su contra. Entonces, bueno, obviamente tiene que ir de la mano con otras instancias, pero en una primera instancia pues se deben de generar las órdenes de protección y otorgarse de manera inmediata, sin necesidad de prueba, sin necesidad de que la víctima tenga que volver a declarar y sin necesidad de que la solicite incluso, puede ser de manera oficiosa por parte. Bueno, la atención inmediata a víctimas de violencia sexual, que ya la vimos. Me parece que otro tema súper pendiente en la Fiscalía es en lo relativo a la desaparición de niñas y adolescentes. Es un tema que hemos visto en los últimos meses en la Ciudad de México de manera muy alarmante. De hecho, hubo un periodo, no sé si recuerdan, en donde muchas mujeres, pues principalmente adolescentes y jóvenes, estuvieron desapareciendo o fueron levantadas, como se le dice, afuera de los metros. Había más o menos un patrón de criminalidad, parecía que era una misma camioneta y demás, pero nunca se investigó. Y a pesar de que existe dentro de la Fiscalía una Fiscalía especializada y ya una comisión local de búsqueda, no se genera un enfoque diferenciado para la búsqueda. Cualquier persona desaparecida en este país, y ese es otro tema, hay más o menos a noviembre del 2018, la última cifra de personas desaparecidas ascendía a 40,000 personas. Eso multiplíquenlo por 5 personas de cada, familiares de cada una de esas personas desaparecidas. Tenemos un tema de gravedad tremendo de crisis de derechos humanos en materia de desaparición de personas en este país. Pero en materia de desaparición de niñas y mujeres se requiere un enfoque diferenciado en la investigación y la búsqueda. ¿Por qué? Porque generalmente la desaparición está ligado a patrones de criminalidad con la trata o con el feminicidio. Muchas de las desapariciones de mujeres terminan en feminicidio. ¿Recuerdan el monstruo de Catepec? Desaparecieron todas las chicas que encontraron o que hasta ahora han sido identificadas como feminicidio, tenían una denuncia por desaparición anteriormente y no fueron debidamente buscadas. Y muchas de las chicas
o mujeres, sobre todo ya ahora niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidas, han sido encontradas vinculadas con tema de tratas. Entonces, si este enfoque de investigación en la búsqueda, si este enfoque en la desaparición, en la investigación y la búsqueda no tiene esta situación de niñas y adolescentes y mujeres, pues se va a seguir buscando de manera inadecuada. Un último aspecto que a mí me parece muy relevante destacar es la atención a víctimas y la reparación del daño. ¿Qué sucede en las fiscalías? Y justo les voy a contar una pequeña anécdota. Ayer estábamos en el juicio, en la audiencia y no sé qué, entonces ya se estaba discutiendo la reparación del daño, ¿no? No, pues ¿cuánto le toca de terapias psicológicas? No, pues son 100 terapias por 500 pesos cada una y no sé qué. Ah, pues 60,000 pesos. ¿Y cuánto le toca por los gastos funerarios? Ah, no, pues como unos 6,000 más o menos, porque pues generalmente las víctimas son pobres, entonces no pagan galloso, ¿verdad? Pagan otro tipo de gastos funerarios. No cuentan que los gastos funerarios no solamente implica el ataúd y el féretro, sino muchas otras cosas. Ay, ¿cuánto le toca por daño moral? Ah, pues unos 60,000 pesos. Un feminicidio, el de Campira. 60,000 pesos. ¿Y cómo se determinó esa cantidad de indemnización? Por la Ley Federal del Trabajo. Y es en serio. Así determinan las reparaciones del daño y además no son integrales, es nada más una parte de la reparación integral del daño que es la indemnización. Entonces, estos procesos de reparación integral del daño tienen que ver pues con medidas de restitución, de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Y todo eso se tiene que considerar por el Ministerio Público, porque es justo el Ministerio Público el que le propone al juez las medidas de reparación que requiere la víctima al momento en que se dicte una sentencia en contra del agresor. Si en ese momento no lo haces, en el momento de antes de la apertura a juicio oral, ya después no vas a tener oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, los ministerios públicos siguen haciendo cuantificaciones en base a la Ley Federal de Trabajo. Y otra cuestión importante que se discutió en la mesa pasada. Un aspecto, me parece, muy positivo de la Fiscalía de la Ciudad de México es su Subprocuraduría de Atención a Víctimas. Con independencia de que no es lo mejor del planeta, que a todas nos gustaría que hicieran más, que sus medidas de ayuda fueran más pertinentes, que fueran más inmediatas, que fueran, digamos, todo, ¿no? Que le ayudaran a la víctima verdaderamente a reconstruir su proyecto de vida, porque finalmente eso es una atención a víctimas, generarle a una víctima la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida. Esta subprocuraduría tiene muchos mecanismos, tiene el CABI, tiene el CA, tiene la DEBI, o sea, tiene bastantes mecanismos de atención diferenciada y diversificada a las víctimas. ¿Qué va a pasar ahora que existe la Comisión Estatal o la Comisión Local de Atención a Víctimas? Y creo que hoy estuvo el comisionado aquí. Me parece que tiene que haber un mecanismo de transición de esta subprocuraduría a la Comisión de Víctimas. Personalmente, y como abogada y como defensora, yo tengo acuerdo que esta atención a víctimas estén en las comisiones de víctimas. Precisamente para eso se están formando, si no estamos generando elefantes blancos que mejor no los ahorramos y metemos ese dinero otra vez a las procuradurías. Sin embargo, juegan como juez y parte y un aspecto sustancial de las comisiones de víctimas es precisamente la formación de asesores jurídicos. Hasta ahora, en el aspecto tradicional del derecho penal teníamos a los defensores, la Defensoría Pública que es sumamente fortalecida, con una gran tradición, han recibido millones de cursos sobre el nuevo sistema de justicia penal. ¿Y qué pasa con los asesores jurídicos que están con las víctimas? Les voy a decir lo que pasa. Me decía un abogado con el que yo litigo, esto no era de aquí de la Procuraduría de la Ciudad de México, sino del Estado de México, y entonces iba el asesor en un caso de un feminicidio de una niña de 12 años, Fátima, iba el asesor jurídico a las audiencias y no decía nada. Todo el tiempo callado. ¿Tiene algo que decir, asesor? No. ¿Tiene algo que aportar, asesor? No. ¿Gusta agregar algo más, asesor? No, ¿no? Entonces nos burlábamos con mi otro compañero y decíamos, y eso, si me dieran a elegir entre ese asesor jurídico y un hámster, ¿no? Pues la verdad preferiría al hámster, ¿no? Por lo menos estaría moviendo. Entonces, sí es muy relevante fortalecer los espacios de capacitación para los asesores jurídicos, pero no nada más en materia de derecho penal. Los asesores jurídicos se van a enfrentar a todas las materias. La Defensoría Pública también lleva todas las materias. Entonces van a llevar penales,
civiles, laborales, administrativos, y tienen que llevar todo, y tienen que saber de todo, y tienen que tener tiempo para ir a todas las audiencias, pero además una obligación fundamental de los asesores jurídicos, a diferencia, me parece, que de los defensores, va a ser conocer estos estándares internacionales. Al menos como organizaciones acompañantes de víctimas, nos ha ayudado mucho, y eso es como tip, nos ha ayudado mucho a hacer un litigio estratégico en base a estándares internacionales. Si bien conocemos el Código Nacional, conocemos el Código Penal, conocemos las leyes reglamentarias, conocemos la Constitución, siempre nos ha ayudado mucho, incluso con jueces que luego son como muy legalistas, por así decirlo, no es que esté mal, que son muy legalistas, nos sirve como hacer valer estos estándares internacionales y aterrizarlos a casos concretos. ¿Cómo aterrizamos el artículo 8 y 25 de la Convención Americana a un acceso a la justicia de una mujer víctima de violencia? Pues ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo convertimos estos estándares internacionales en herramientas efectivas de defensa y de litigio? Y me parece que esas son, pues, retos que tiene la Fiscalía muy importantes en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Rescato esto de la reparación del daño que me parece vital. O sea, sí creo que es una parte que está muy invisibilizada y que tendría que estar pensada en términos mucho más robustos, como en las sentencias de la Corte Interamericana, digamos, a nivel de estándares internacionales de derechos humanos. Abrimos el piso a preguntas. ¿No? Todo quedó clarísimo. Nadie me va a decir, no, pero es que a los hombres también los matan, ¿no? Sí, ¿quién los mata? ¿Cómo los mata? ¿No? ¿No? Por ahí hay que pensarle un poco, ¿no? Sí, a los hombres también los matan, y me encanta porque hay un video que creo que es como un pedacito de Saturday Night Live o algo así, en donde sale un hombre disparándole a otro hombre y dice, ¡nos están matando! O sea, él le dispara a otro hombre y después voltea y dice, ¡nos están matando! ¿No? Como, esa es un poco la sensación que me provoca cuando oigo que alguien dice que a los hombres también los matan. Sí, por supuesto que a los hombres también los matan. Estamos hablando de un patrón de violencia de género, ¿no? Las razones por las cuales se mueren las mujeres, o matan a las mujeres más bien. Les doy una estadística para darles un poco una idea. Más o menos el 50% de las mujeres asesinadas son asesinadas por su pareja íntima. Esta cifra, si la vemos para hombres, es de menos del 6%. ¿Me estoy explicando? A los hombres que los matan sus novias o esposas son menos del 6%. Esto para que se den cuenta de las dinámicas de género que van detrás. ¿Me explico? Hay patrones estructurales de violencia y discriminación que hacen que las mujeres sean asesinadas por razón de su género, por hombres. Esa es la parte que hay que rescatar. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? Ok. De hecho, fue pregunta fue pregunta nuestra. Fue pregunta mía. No, nadie más. Bueno. No, bueno, yo no, sí, yo no, bueno, tampoco esto es como propiamente… Justo hoy daba una entrevista sobre órdenes de protección y le decía, ¿qué más quisiera yo que no solamente las abogadas y abogados entendiéramos de las órdenes de protección, ¿no?
en realidad lo debería de entender cualquier mujer para que cuando se siente en peligro pueda ir a solicitarlas de pie propio, pues, ¿no? No, yo creo que las masculinidades se tienen que deconstruir para todas y todos, básicamente. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de género? Hablamos de un sistema patriarcal, ¿no? No hablamos de hombres contra mujeres. Ese también es un gran mito. Bueno, esa es una gran construcción que se ha hecho de donde precisamente surgió el término feminazi. No es la perspectiva de género, la lucha de las mujeres sobre medidas afirmativas, la generación de leyes especializadas para evitar la violencia contra nosotras y demás, no es una lucha contra los hombres, es una lucha, y lo pongo en esos términos, contra un sistema. Contra un sistema que seguramente ustedes que estudian derechos humanos, tiene que ver con el derecho a la igualdad y no discriminación. Todo derecho a la igualdad y no discriminación tiene dos contrarios. Tenemos, digamos, las categorías sospechosas o las categorías de desigualdad. Y cuando hablamos de categorías de desigualdad, estamos hablando de categorías de superioridad que consideran inferiores a otras categorías sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos, por poner a las personas que no tienen una discapacidad sobre las personas que tienen una discapacidad. Ponemos a las personas blancas sobre las personas negras o ponemos a las personas blancas sobre las personas indígenas. Ponemos la situación, y bueno, en términos, para ser más concreta, lo masculino, no los hombres, la idea de lo masculino sobre la idea de lo femenino. Esa construcción cultural de superioridad que significa lo masculino en un contexto cultural y social y jurídico también determinado, es esa categoría de desigualdad contra la que tenemos que luchar. Tenemos que disminuir precisamente esas brechas de desigualdad a través de muchos mecanismos, pero en el caso que nos ocupa, pues a través del acceso a la justicia, a través de los mecanismos para que las mujeres ya no sufran violencia, y por eso surgen las medidas afirmativas, porque no estamos hablando de hombres contra mujeres, esas no son las categorías de desigualdad. La categoría de desigualdad que nosotros analizamos jurídicamente es precisamente lo masculino visto como lo fuerte, lo mejor, lo que avanza, el que tiene posibilidad de salir adelante y demás, contra lo femenino visto como lo sensible y demás. Y estas categorías de sensibilidad y estas categorías de fortaleza son las que están entendidas como diferenciadas, y no solamente a nivel cultural, también a nivel de derecho, también a nivel legal, pues también en las leyes que tenemos son leyes patriarcales en muchos sentidos. Hasta hace no mucho se le obligaba a la mujer a pedir permiso al marido para poder salir o para poder comprar una casa o cosas así. Entonces tenemos leyes patriarcales en donde la mujer sigue siendo subordinada. Entonces me parece que cuando hablamos de masculinidades, de construir las masculinidades, tiene que ser a nivel, digamos, como de sistema y hablando en clave de derechos humanos, pues tiene que ser para la deconstrucción de estas categorías de desigualdad que todo el tiempo estamos viviendo, ¿no? A mí lo que dices me hace pensar mucho en el trabajo de Rita Laura Segato, que es esta antropóloga que habla justamente del mandato de masculinidad y habla de las potencias masculinas, ¿no? Que tengo que tener una potencia viril, una potencia económica, una potencia bélica, ella los clasifica. Y en el momento que me siento amenazado en una de esas potencias, reacciono violentamente, porque eso es lo que me indica el propio mandato, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante pensarlo desde ahí y justo su argumento es que este mandato de masculinidad también victimiza al hombre, ¿no? Y esa victimización consiste un poco en lo que estás diciendo, ¿no? En qué es lo que tengo que aplastar, qué es lo que tengo que defender, la violencia que me genera. Yo tengo un amigo que se llama Víctor Pérez Cobos, que tiene un grupo que se llama Machos en Rehabilitación. Y son amigos que se juntan a platicar de temas de masculinidades. Y una de las cosas que él dice es, olvídate del tema de género y feminismos y tal, tal, tal. ¿En qué medida las expectativas de la masculinidad te están generando violencia en tu vida? ¿No? Empieza por ahí. ¿En qué medida esto te genera la idea de que te tienes que defender, ¿no? Te genera este enojo, esta rabia, ¿no? Creo que podemos empezar a pensar en esas categorías, ¿no? Y cada quien, también las mujeres, ¿no?
Sí, yo creo que eso es criticado y la razón por la que es criticado es porque no queremos decir que los hombres son los más vulnerables, ¿no? Porque claramente los hombres no son los más vulnerables. O sea, también hay que asumir los privilegios de cada quien, ¿no? Creo que sí llama la atención a esta parte que yo noto, que es que no necesariamente los hombres están conscientes del mandato de género y de lo que eso les genera, ¿no? Esa parte sí me parece como muy, muy importante rescatar y ver que algunas de las actitudes que tenemos que están súper normalizadas, ¿no? En los casos que vemos aquí en el Comité de Género hay muchísimos casos de que insisten en salir con alguien, insisten, dame un beso, dame un beso, dame un beso. Eso viene del mandato de masculinidad, ¿no? De todas estas narrativas que hemos aprendido de que el hombre tiene que ser el galán, ¿no? El que conquista, el tal. Esas narrativas generan violencia. Entonces, en el momento en el que podemos analizar esto, creo que sí aporta mucho esa reflexión desde masculinidades. Pero sí, por supuesto, yo no estaré de acuerdo en un postulado de que ellos son los más vulnerados. No. No sé si quieres No, yo decir. tampoco. Definitivamente no. O sea, me parece que, a ver, yo personalmente, sí, bueno que los hombres traten de deconstruir pues esos patrones de poder que les han insertado desde niños, ¿no? Sin embargo, me parece que en un tema de extrema violencia que se está ejerciendo contra las mujeres, porque eso es lo que estamos viviendo en estos países, en particular yo, o sea, no es que no me interesen los hombres, me parece que es muy adecuado esta situación de que traten, más que de generarse como nosotros también sufrimos por ser violentos, porque esa frase me parece, no sé, o sea, viendo tantos casos de cómo sufren las mujeres que son violentadas, que son golpeadas, que son cercenadas, que amanecen muertas, que sus hijas se quedan huérfanas y demás, me parece que ese de los hombres también sufrimos por ejercer esa violencia, me parece como un discurso medio engañoso, pues, ¿no? Me parece que si se toma conciencia del papel privilegiado que se tiene desde los procesos de formación educativa que tenemos como niños, ¿no? El hecho de que te digan, pues mira, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser astronauta? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser, no sé, ¿no? ¿Quieres ser profesionista? Y sigue pasando, ¿eh? Yo sé que en estos espacios quizá no, pero en muchos espacios sí sigue pasando. Mientras que a las mujeres les comentan, pues, ¿para qué estudias? Mejor cásate. Bueno, yo misma en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con tantos años de tradición y bla, 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 ¿qué nos decían a las mujeres que estudiábamos ahí? Pues ustedes están haciendo una carrera MMC, ¿no? O sea, mientras me caso. Porque, claro, las mujeres íbamos a esa facultad para conseguir un buen marido. O sea, tampoco es que se haya roto ya tanto esos estereotipos. Entonces, creo que más que una construcción de masculinidad en términos de decir yo también sufro por ser violento, creo que lo que se debe de construir es una conciencia de esa violencia y lo que genera hacia la otra persona, y no necesariamente hacia una mujer. También hay diferentes identidades sexuales, ¿no? Entonces, creo que por ahí más bien va el asunto. A mí me gusta mucho Rita Segato, concuerdo en muchísimas cosas con ellas, pero también retomaría mucho ya en estos términos más como de autoras, pues a esta Silvia Federici, ¿no? Que hace como todo un análisis de la construcción o del surgimiento del patriarcado de la mano con un sistema capitalista que precisamente generó el consumo de las mujeres como parte de un sistema, ¿no? El consumo de los cuerpos, el consumo de su trabajo no asalariado para beneficiar al capital, el consumo de su capacidad de cuidado, ¿no? Y entonces, cómo fue naturalizando todas estas cuestiones un sistema económico determinado para que al final acabemos creyendo que efectivamente las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres, ¿no? Como si eso fuera algo que nos fuera inherentemente natural, y no es así, ¿no? Los hombres también pueden cuidar perfectamente a sus hermanas, a su mamá, a su tía enferma, etcétera. Entonces, creo que por ahí yo lo abordaría mucho más, pero... Sí, comparto y creo que justo la reflexión que les toca, me surge en la mente este comercial de Gillette que salió hace unos meses en donde se invita a los hombres a ser mejores, ¿no? Que es problemática la narrativa porque otra vez pone a los hombres como en el rol protagónico, pero si pueden, si no lo han visto, véanlo. Habla un poco de, más bien apenas empieza a
esbozar quizás un argumento de cómo los hombres también tienen un rol en cuestionar estas prácticas de masculinidad hegemónica que son violentas y que son nocivas, ¿no? Se muestra a unos niñitos peleando y el papá, y primero vemos una narrativa en la que los papás dicen, bueno, pues los niños son niños, los niños se pelean, ¿no? Vemos una serie de actos sutilmente, digo sutil entre comillas, hacia mujeres, ¿no? Que abordan a las mujeres de una manera muy insistente cuando ellas ya no quieren ser abordadas. Y los chavos que están alrededor como que los animan. Y después vemos como un cambio en la narrativa del comercial y dicen como tienes que ser un mejor hombre, ¿no? Y en este caso ser un mejor hombre, salen otra vez los niñitos peleándose y les dice el papá, trátense bien, o sea, no sean violentos, trátense bien, ¿no? Y sale esta misma conducta insistente hacia una chava y sale un cuate y dice, por favor, ya te dijo que no, ¿no? Entonces es problemático porque otra vez pone a los hombres como en el lugar de protagonistas, pero por lo menos me parece un inicio de una conversación, digamos, mainstream sobre masculinidades que creo que sí es pertinente tener. Pues yo aquí lo dejaría. Estamos a sus órdenes. Cualquier situación que pudieran… no, ya surgieron las preguntas. Adelante. Adelante. Acá había otra mano levantada. Sobre la primera pregunta, Blanca, no sé, o sea, ¿cómo hacer teniendo estas conversaciones? Yo creo, ¿no? ¿Cómo hacer para quitar estos prejuicios, estas ideas, estas resistencias, que hay muchísimas resistencias sobre el tema? Pues creo que es el reto que tenemos y la única respuesta que tengo es hablando de esto, teniendo conversaciones sobre esto. En clase me dicen, es que ¿por qué feminismo si no humanismo? Ok, tengamos esa conversación, ¿no? Sobre por qué es relevante hablar de feminismos, porque el terreno no está parejo, ¿no? No tengo una respuesta más que esa. Sí, bueno, dicen, hay una frase ahí que dice, hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Me refiero a las universidades. Fíjense que la chica que moderó la mesa pasada, Ana Laura Velázquez, forma parte de una colectiva que se llama Círculo Feminista, y justo van a tener pronto un conversatorio sobre violencia contra las mujeres en las universidades. Y es un tema gravísimo. De hecho, acaba de suceder un asunto en la UACM, que es, digamos, una escuela pública, por poner, digamos, diferenciados así, ¿no? Pero esto lo hemos visto en la propia Universidad Panamericana, seguramente aquí en la Ibero, en las universidades de los estados, etcétera. O sea, la violencia que sucede en las universidades es un tema que se tiene que resolver, me parece, de manera muy emergente. Es un tema que se tiene que resolver no cargándole a las mujeres la responsabilidad de cuidado y reconociéndola. O sea, por lo menos en los espacios cerrados como las universidades, digo, no sé, a lo mejor para la cuestión estructural de violencia y cultural y generalizada, pues podríamos tener otra conversación completa, ¿no? Pero al menos en estos espacios cerrados universitarios,
Creo que lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento de que existen esas violencias, que existen acoso de maestros contra estudiantes, de estudiantes contra otras compañeras, y que haya protocolos y mecanismos adecuados de atención, que las chicas, que las mujeres universitarias se sientan con la confianza de acudir con la maestra Jimena Ábalos, con seguramente un comité que existe de género, en donde no le van a decir, ay, pues vete a la procu a levantar la denuncia y que te vaya bien, ahí nos traes el acuse, ¿no? Sino que realmente haya un acompañamiento, un protocolo adecuado de acompañamiento que no necesariamente tenga que llegar a la denuncia. Y la segunda, e insisto, parece que soy muy punitivista, pero de verdad no lo soy, pero la segunda es que sí haya cierto tipo de castigo. O sea, si hay una situación en donde un maestro, y a mí me pasó en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Flaxo no afortunadamente, pero en la Michoacana sí, había por lo menos decenas de maestros que pedían favores sexuales a las chicas a cambio de una calificación. Y no creo que sea una situación aislada de la Universidad Michoacana, yo creo que es una situación más bien generalizada porque hay un ejercicio de poder. El maestro, la estudiante, hombre, mujer, ¿no? Entonces, creo que uno es visibilizarlo, no callarlo, que las universidades no cierren las puertas a estas problemáticas, que abran estos espacios de discusión, que reconozcan que es un problema que está pasando, que hay chicas que están denunciando y no están siendo escuchadas y se genera un protocolo de atención adecuado. Y sobre la segunda, pues, ¿qué hacer cuando una mujer es violentada y no quiere denunciar? Uno, generar mecanismos de atención. O sea, lo que se le llamaría coloquialmente prende los focos, pues, ¿no? Si ya fue 3 veces golpeada y ya viste que en algún momento se paró por ahí en una procuraduría a preguntar que la amiga de una amiga había sido golpeada y que cómo podría interponer la denuncia, ¿no? O sea, vas generando, digamos, como una especie de, ¿cómo se le llama esto? Bueno, es matemático el término. Pero vas generando una especie como de identificación de violencias, en donde… Algoritmo, sí, justo. Una especie de algoritmo en donde vas identificando que una mujer está siendo sistemáticamente violentada y entonces generas un mecanismo de atención. ¿Qué pueden ser esos mecanismos de atención? A través de trabajo social. Puedes acercarte a ella, a lo mejor en su centro de trabajo, o generar otros mecanismos, a lo mejor cuando va a dejar al niño a la escuela. O sea, te empiezas a acercar a lo mejor de manera perimetral para efecto de poderle brindar atención. Y segunda, estás pues muy pendiente como autoridad que la próxima que venga, ¿no?, y señale esta situación, pues tratas justamente con perspectiva de género de que no esté en la entrevista a su agresor, por ejemplo, ¿no? Si le van a hacer un examen médico, pues no dejas que pase la persona que probablemente esté siendo su agresor y tratas de generar esa confianza con ella. ¿Es mucho trabajo? Sí. ¿Es una situación que requiere pues mucha posibilidad de coordinación interinstitucional? Sí. ¿Son muchas paredes pintadas? Sí, pero también son muchas vidas que se pueden salvar. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Solo pues, quiero complementar porque es súper importante y yo podría pasarme aquí 2 horas hablando de eso, pero es muy importante hablar del mecanismo de la Ibero, que sepan que existe un mecanismo de atención a la violencia de género. Hay un comité que es un órgano colegiado especializado integrado por 5 integrantes que funciona de manera autónoma y atiende con toda seriedad cualquier denuncia de violencia de género. Es un trabajo muy serio, no, el protocolo de la Ibero no es perfecto, pero sí es un protocolo particularmente avanzado a nivel universitario. Entonces, sepan que si en algún momento ustedes sufren un acto de violencia de género por cualquier otro integrante de la comunidad universitaria, pueden denunciarlo ante la Procuraduría de Derechos Universitarios y en caso de ser un caso de violencia de género es remitido al comité que yo presido. Con eso
creo que podemos cerrar. Y Muchas pues también gracias. abrimos nuestras puertas como instituto, como observatorio, cualquier situación de violencia, nosotros damos acompañamiento a casos, luego pues estamos un poco rebasadas, pero nunca dejamos de atender ninguna de las denuncias que nos hacen. Esperemos que no, que lleguen ahí más bien a preguntarnos cómo llevar un procedimiento y no que están en un procedimiento, pero cualquier cosa pues tienen las puertas abiertas con nosotras y muchísimas gracias por esperar hasta ahorita. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues mira, nos dio... Hola. Sí, hay varias que trabajan el tema de género. Te recomendaría que preguntes en servicios sociales. El problema de servicios sociales es que tiene que tener un convenio. O puedes tú proponer. Entonces, búscalo a mí. O sea, ve a servicios sociales, pregunta, ve lo que hay. Si te interesa lo que hay, tómalo. Si me quieres consultar, consúltame. Yo estoy en la página de la universidad. Si no, entonces búscame y yo te digo, hay tales que hacen buen trabajo y que... Es que yo no soy abogada, pero sí. Sí. No, y lo que tú haces creo que sería muy, muy útil, sí. No, yo te diría que con nosotros, pero no tenemos convenio con la Ibero para servicio social, entonces por eso no te digo. Sí, ojalá la encuentres. aunque no hubo como ¿Por qué? ustedes más institucionales. No, al contrario, a mí me parte de la Ibero. Está perfecto. Muchas gracias. Cuídate mucho. Bye. Sí, bueno, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias, pero no tengo, sí tengo, pero Pero no acá traje. traigo una libretita. Sí tengo, pero no traje. ¿Estás en Twitter? Sí, creo que sí. A ver, te voy a buscar ahora mismo. Pero viene tu nombre, ¿no? ¿No? No, sí me hay. ¿UT? Ajá, Ok. Bueno, sí, no, pues te busco.